buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión del Foco. Le doy la bienvenida a Beca Duncan. Hola, bonito domingo. Y pues llevamos varias semanas caminando con Carla Ceseña por los rincones de un Mixcoac literario, buscando las conexiones de este barrio histórico, muy querido, muy entrañable, con la literatura, con los personajes que lo habitaron, con los libros que lo mencionaron y con los poemas que lo tomaron un poco como inspiración. A mí me da muchísimo gusto, Carla, Beca, caminar por este lugar, porque sin el Parque Hundido la Ciudad de México no se podría explicar. Sí. Como bien sabemos, está hundido porque fue durante 30 o 40 años la zona de explotación de la ladrillera La Nochebuena. Aquí se hicieron los ladrillos, se hacían... hubo varias ladrilleras, pero hubo alguna que producía 100,000 ladrillos por día. Pero aquí se hicieron los ladrillos que permitieron la expansión de la Ciudad de México. Entonces, el México que conocemos, la ciudad que conocemos, comenzó con materiales extraídos de este lugar por la riqueza de su suelo, por los ríos que rodeaban, hacían que la tierra tuviera características muy particulares que permitían pues la construcción de esta industria. En 1900, estaba yo leyendo, me sorprendió muchísimo el dato, según el censo, la mitad de la población era de fuera de la Ciudad de México. Es decir, en el esplendor del porfiriato atraídos por las oportunidades que se estaban generando después de un siglo de balaceras, de matanzas, etcétera, esa prosperidad que auspició la dictadura porfirista. Mucha gente llegó a la Ciudad de México y la gente necesitaba lugares donde vivir, porque el centro ya se había desbordado, ya se estaba poblando, ya se había poblado Santa María la Ribera, se estaba poblando San Rafael, se estaba poblando la Roma, pero pasando, como había una calzada que se llamaba la Calzada Nueva, que hoy es Insurgentes, y habían caído las grandes haciendas y los grandes ranchos desde la época virreinal, San Borja, Nápoles, que dieron lugar, que fueron fraccionados, el Rancho de los Amores, fueron fraccionados y dieron lugar a nuevas colonias que se empezaron a levantar en las primeras décadas del siglo. Pues todas esas colonias se hicieron con materiales que venían de este lugar, es decir, estamos tocando el corazón de la Ciudad de México, lo que explica la Ciudad de México. No he dicho, perdón, es que está hundido porque eran los hundimientos que había provocado la extracción de ladrillos. Exacto. Y costaba tanto trabajo rellenar para construir, era imposible, eran costos altísimos. Y luego por ahí leí un dictamen técnico de un arquitecto que decía que para levantar algo tenías que hacer unos cimientos que fueran de la altura del desnivel. Entonces era un costo altísimo y decidieron abandonarlos. Claro. Este lugar, cuando la ladrillera cerró en 1893, la ladrillera de La Nochebuena, se quedó abandonado. Y dicen que con las lluvias comenzaban a crecer flores silvestres que las muchachas venían a recoger y se hacían paseos bellísimos porque medio se encharcaba en unas zonas, pero había mucha vegetación y muchas flores, entonces venían a recoger las flores y lentamente surgió en los últimos años del porfiriato la idea de levantar, de hacer aquí el Bosque de la Nochebuena, que es el nombre previo a, luego por ahí tuvo otro nombre, ¿no? Sí, pues le decían, Luis G. Urbina también fue otro de los nombres, pero incluso le decían el Parque de la Nochebuena, y la gente, como Octavio Paz, que ya también lo hemos mencionado, venía para acá. Y como bien dices, estos hundimientos pues sucedían con la extracción de la arcilla, que era este material, y además como no estaba regulado, era tan costoso volver a rellenarlos, pues por ese motivo se decidió dejar así. Pero por ejemplo hubo algunos otros hundimientos que incluso los propios vecinos le decían la ciudad de los hoyos a esta zona de llanos, ¿no? Porque había muchos de ellos. Uno afortunadamente se convierte en otro pulmón más de la Ciudad de México que mucho lo necesita en la actualidad, es el Parque Urbina, pero también había otros donde se hizo, por ejemplo, ya habíamos mencionado la Ciudad de los Deportes, ¿no? Sí, se aprovecharon también esos espacios para hacer la Plaza de Toros. Por eso la Plaza de Toros está hacia abajo. Exacto. Y por eso el estadio del Atlante, que luego fue del azul, y ahora pasé y lo vi pintado con los colores del América, qué horror, están para abajo. Era una zona de muchísimas ladrilleras.
y tenían distintos nombres. Había una ladrillera, la mexicana, había otra que la se guadalupana. llama la guadalupana, etcétera. Bueno, y eso nos explica, perdón, pero no hay que olvidar que estamos en la zona de la colonia La Nochebuena, que a veces se mezcla con Mixcoac, a veces de pronto con Del Valle, ¿no? Pero el nombre oficial es Colonia Nochebuena. Viene de este lugar. Y hay otro dato, es que pues para que las ladrilleras funcionaran tenía que haber asoleaderos de estiércol para alimentar los hornos. Entonces era horrible el olor de estos lugares cercanos a las ladrilleras. Había reglamentaciones que decían que no podían estar a menos de 1 kilómetro de una zona, no sé a qué distancia, de las zonas habitadas. Y a medida que iba creciendo la ciudad con ladrillos sacados de aquí, fue provocando que las ladrilleras comenzaran a ser expulsadas de este lugar. En un dictamen de 1930, un arquitecto explica por qué cuando la gente venía hacia San Ángel, por Insurgentes, encontraba columpios. Y era porque venían y eran los agujeros que se habían trazado de la calle sobre todos los socavones que se habían provocado por la extracción de arcilla para hacer ladrillos. Entonces, pues me emociona mucho pensar que aquí nació la Nápoles, que aquí nació la del Valle, que aquí nació Insurgentes Extremadura, que aquí nació pues muchísimos lugares que que ya forman parte del rumbo que estamos visitando. Y como lo hemos visto, no solo esas colonias modernas que empiezan su desarrollo en el siglo XX, pero también en este recorrido con Carla, hemos visto cómo desde el siglo XIX la propia zona de Mixcoac adopta esta arcilla roja tan característica y muchos edificios, incluso también lo vimos, Héctor, si recordarás, en la iglesia de San Lorenzo, ¿no? Como ese color de ladrillo, sí, ¿no? Es como el ladrillo Mixcoac, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que en este punto convergen pues muchas historias literarias, por supuesto, también. Empezando por el otro nombre, ¿no? Que ya mencionábamos, de Luis G. Urbina. ¿Ese se lo ponen en qué año? Se lo ponen hasta los 70s, ¿no? Sí, me parece que es hasta los 70s. Que es cuando se ponen también, por cierto, estas réplicas. ¿No? Sí. Que me llama la atención, que es en 1972, que es el mismo año de la Ley de Monumentos. No sé si haya alguna relación ahí, pero es cuando se ponen estas réplicas prehispánicas. Sí, por eso decía que aquí convergen muchas historias también. Acabamos de pasar, por ejemplo, un Chacmool, que también, por supuesto, se puede conectar con la literatura a raíz de este cuento maravilloso que existe, llamado así, de Carlos Fuentes. A mí me parece increíble. Se publica en 1959 y bueno, toma toda esta inspiración también prehispánica y arqueológica para platicar un poquito de la ciudad, pero precisamente lo cité aquí el día de hoy para encontrar todos esos libros, algunos poemas quizás, o incluso publicaciones que no son muy conocidas y que suceden dentro del Parque Hundido. Pero comencemos con el nombre, porque no solamente crece aquí, de aquí parte la ciudad, de aquí parte de alguna manera la literatura del siglo XX, porque lleva el nombre del gran poeta Luis G. Urbina. Sí, Luis G. Urbina a mí me parece una figura muy interesante porque participó en algunas de las revistas más importantes de su época, por ejemplo, en El Mundo Ilustrado. Es una de ellas, también fue contemporáneo, la Revista Azul, por supuesto, fue contemporáneo de personajes muy importantes que incluso se reunían en estas librerías del siglo XX como Porrúa, ¿no? Que ya lleva 100 años de estar en el centro histórico. Entonces era uno de esos personajes que pues habitaba la vida literaria de la ciudad y incluso, bueno, yo un dato que les traía hoy a propósito de Luis G. Urbina, pero también siempre regresando a Santa María la Ribera, es que encontré que en el volumen primero de Las Rosas de la Infancia, María Enriqueta selecciona algunos de sus cuentos e incluso un par de poemas también para que aparezcan en estos libros de texto con los que empezaron a leer los niños, ¿no? Y me llama mucho la atención porque para mí Luis G. Urbina no sé si era tan infantil, ¿no? Sí, tiene no, muchas yo no crónicas. lo pensaría como un autor infantil. Es que es muy amplia su producción, escribe cuentos, tiene crónicas, tiene poemas, tiene ensayo literario, es uno de los grandes lectores de la literatura de sus contemporáneos y de los grandes críticos literarios y de la literatura del siglo XIX. Le apodaban el viejecito desde muy joven. Desde los 30 años se le conocía como el viejecito. Parece que les decía viejecitos a todos. ¿Cómo estás, viejecito? Y entonces, ahí viene el viejecito. Y luego cuentan que se casó con una señora que tenía bigotes. Cuenta Julio VI en La Historia Pasional de América, le dedica un capítulo a ese amor extraño entre el viejecito y la señora, que era la burla de todo el mundo porque la señora tenía bigotes. Y tiene una vida pues difícil porque
bueno, no difícil, desde muy joven lo descubre Justo Sierra, lo vuelve su secretario particular y él comienza a meterse, como nos acaba de decir Carla, en el mundo de las revistas, de las publicaciones, en el momento en el que está despegando el modernismo, se está cancelando la bohemia, la inspiración basada simplemente en los sentimientos del siglo XIX, para hacer una poesía ya más apegada a otros cánones, para jugar y moldear de otra manera el lenguaje. El problema es que él acepta un cargo del gobierno de Huerta. Sí. Él es de los intelectuales de ese momento que ven el estallido de la revolución con recelo y dicen, no queremos el orden anterior donde todo estaba... Oye, que hay nombres notables ahí, ¿eh? Tablada. Salvador Díaz Mirón, Tablada, sí, o sea, realmente es un fenómeno interesante. Sí, bueno, muchos aceptan cargos y cuando cae Huerta y llegan los carrancistas, dicen, no, todos estos colaboracionistas están apestados. Muchos se tienen que ir al exilio, él se va a Madrid. Sí, de hecho ahí fallece, lamentablemente. Él intenta regresar a la Ciudad de México, porque otra cosa que me llama mucho la atención es que sus crónicas no solo son de la ciudad, ¿no?, sino de otros países que también visitó. Entonces, como mencionas... Sí, estuvo en Buenos Aires. En Buenos Aires, sí. Y las crónicas son deliciosas. Tiene un libro que ya no se encuentra fácilmente, que se llama Cuentos vividos y crónicas soñadas, que está en la colección de escritores mexicanos unidos, donde las crónicas son una delicia. Por ejemplo, cuenta pues ya cómo llegó el alumbrado a la Ciudad de México y un día hay una tormenta y un apagón. Se queda la Ciudad de México completamente a oscuras y él dice, qué extraño volver a descubrir que existe la noche. Está lleno de cosas deslumbrantes, de hallazgos, y bueno, desde luego le debemos ese madrigal que se volvió tan famoso, que aparece en muchas películas del cine mexicano, que parece que estaba dedicado a María Luisa Ross, una de las primeras periodistas culturales de la historia del cine. Es la pionera, yo creo. Pionera de la prensa, es la primera mujer que aparece con el título de reporter, como les decían en el Mundo Ilustrado. Primera mujer en dirigir un suplemento cultural, el Universal Ilustrado, en 1919. O sea, realmente una de las grandes pioneras y además fundadora de Radio Educación. Y bueno, pues dicen que le dedica eso de era un cautivo beso enamorado, ¿no? De una mano de nieve que tenía la apariencia de un lirio desmayado, el palpitar de un ave en agonía. Este poema que todo México llegó a declamar en algún momento, ahora ya hemos perdido el arte de la declamación y el gusto por la poesía. Urbina trató de volver, un par de años estuvo en México, pero no logró, ya no era de aquí. Sí, pobre, siento que eso fue muy feo porque pues él fallece a los 66 años, no era tan viejo pero tampoco tan joven, y entonces él deja aquí su patria, esta ciudad que tanto quiso, y bueno, pues por eso este parque tiene un recuerdo y al venir aquí pues no podemos no mencionarlo, ¿no? Hola, soy Shell. Nunca antes un sábado fue tan divertido. ¿Será normal siempre estar de buen humor? Descúbrelo. Llega a tiempo a la estación para subirte al tren del meme con Mara Durón y Hernán Hochstrasser. Sábado, 12 de la tarde, por ADN 40. ¿Por qué a veces te despiertas a las 3 de la mañana? Despertarse en la madrugada y tener problemas para volver a dormir es una situación molesta para muchas personas. Este trastorno en el sueño puede ocurrir entre las 3 y las 5 de la mañana y tiene una explicación científica. Según los expertos, tiene que ver con una baja de niveles de azúcar en sangre. El descenso de la glucosa provoca la liberación de hormonas del estrés, mayor cortisol y el aumento de la adrenalina. Estos tres factores alteran el sueño profundo y provocan que las personas interrumpan su descanso. Para no despertarse en la madrugada, reduzca el consumo de grasas saturadas, proteínas moderadas y pocos carbohidratos. Los ajustes alimenticios ayudarán a mejorar el descanso nocturno. Sin embargo, existen otros factores que pueden alterar el sueño, como lo son el estrés, la ansiedad y el consumo de ciertos medicamentos. Además, se sugiere evitar la exposición a pantallas, celulares y televisores antes de dormir. Y por supuesto, cualquier síntoma que tengas, consultar a un médico, ya que el sueño es fundamental para la salud. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca.
Información desde su punto de origen. Somos el enlace para que tu voz sea escuchada. Cubrimos cada punto del mapa para mostrarte tu ciudad en tiempo real. Con Viridiana Hernández. Lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Por ADN 40. Siempre conmigo. La industria de los videojuegos crece cada vez más en el mundo. Se trata de un sector económico que genera altos dividendos, así como múltiples modelos de negocios nuevos, lo que significa una oportunidad de desarrollo para profesionales de diversas áreas. Por ejemplo, el 20% de los empleos relacionados con la creación de videojuegos están ocupados por programadores, también conocidos como desarrolladores. Los artistas 3D y 2D suponen el 17% del total de puestos de trabajo relacionados con los videojuegos. Ellos son los responsables de modelar todos los elementos del videojuego, tales como personajes, paisajes y objetos. Los diseñadores de videojuegos representan el 8% de los trabajadores de este sector. Son los encargados de escribir el relato y la trama del videojuego a través de un guión. Los animadores se encargan de que las tramas creadas por los diseñadores y plasmadas en papel o en un medio audiovisual cobren movimiento. El productor de videojuegos se encarga de gestionar y organizar el plan, los recursos humanos y los medios técnicos involucrados en el desarrollo de un videojuego. Se trata de un profesional escaso en el sector. La mitad de las empresas creadoras considera que es el perfil más difícil de encontrar. La industria de los videojuegos se caracteriza por tener un perfil profesional joven, ya que el 93% de los empleados tiene menos de 45 años. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Es importante conocer el Pues nada más quisiera hacer una anécdota rapidísima. Hace unos años me buscó yo publiqué en el periódico, en el suplemento confabulario del Universal, un recuerdo de Urbina. Y me buscó su nieto y me dijo que Urbina no se había podido llevar su archivo y que su archivo había ido pasando de la casa que tuvo a otros lugares hasta que acabó en un cuarto de azotea. Y que en las lluvias de 1950, esas lluvias donde la ciudad se inundó, hubo filtraciones y se perdieron las cartas, se perdieron las fotos, se perdieron los manuscritos. Es también la tragedia de México, ¿no? Que no preserva, que no rescata, que fue la maldición del siglo XIX y XX. Sí, prácticamente totalmente. Todo se perdió. No, y muchas bibliotecas igual, ¿no? O sea, sucede con varias que incluso se van a Estados Unidos y por eso se rescatan, ¿no? Que es el caso de Elena Garro, por ejemplo. Pero bueno, también mencionábamos aquí, a propósito de que está atrás de nosotros, otro punto bastante icónico del Parque Hundido, que es este reloj, que hay algunos que dicen es el reloj más grande de México. Y bueno, yo les contaba también un poquito acerca de los datos curiosos de esta pieza artística que en algún momento sí funcionó. De hecho, la intención era que fuera un reloj para que tú pudieras ver la hora aquí en el Parque Hundido. ¿Cuánto llevará sin funcionar? No sé cuánto exactamente lleva sin funcionar, pero hay dos cosas que me llaman la atención. Una es que se utilizaron alrededor de 2 toneladas de piedra de río para realizarse, y otra es que estaba musicalizado. Es de Zacatlán, Puebla, ¿no? Sí, es de Zacatlán, Puebla, y estaba musicalizado y se ponían algunas canciones, por ejemplo, Cielito Lindo, y otra que a mí me parece que tiene una historia maravillosa, que es el Vals sobre las olas de Juventino Rosas. Sí, bueno, esta historia pues a mí me parece fascinante porque él vivió en el siglo XIX, tuvo una vida muy cortita, falleció lamentablemente muy joven, creo que tenía menos de 30 años. Él nace en el barrio de Tepito, de hecho, ahí es donde su padre le enseña a tocar el violín y se dan cuenta de que tiene un talento innato para tener esta historia, ¿no? De un músico y compositor reconocido, y realmente su intención no era ser tan famoso. Lo que ocurre es un poco por azares del destino, porque él publica la partitura de una pieza que se hace famosa de forma internacional. ¿Viva mi desgracia? ¿Perdón? ¿Cuál es? ¿Sobre las olas? Vals sobre las olas, el Vals sobre las olas, ajá. Que incluso hay algunos que dicen que todos los mexicanos también han escuchado esta canción en algún momento, y como tiene estos tonos quizás un poco pues de Europa o europeos, piensan que no es de un compositor mexicano, pero él tiene una pésima suerte porque él compone esta pieza, él llega a trabajar de hecho para el ruiseñor mexicano, que es Ángela Peralta, ajá, y entonces Ángela Peralta fallece también muy joven, ella se enferma de cólera amarilla, de fiebre amarilla,
y entonces él tiene que buscar otros trabajos y compone esta canción. Hay dos leyendas. Una dice que lo hace viendo a una mujer de la que estaba enamorado y entonces compone esta canción. Él le coloca el título de Junto a un arroyo, y entonces la otra dice que fue más bien por la inspiración que tenía el paisaje del río Magdalena. Entonces hay dos versiones de esta historia, pero el caso es que una compañía de músicos europeos le compra las partituras y entonces le cambian el nombre, le ponen Sobre las olas. La Casa Wagner, ¿no? La Casa Wagner. Sí, le compran esta partitura. De hecho, la portada es muy bonita, tenía como todo el diseño de este estilo de Art Nouveau de la época, y entonces pues le compran esa partitura y se vuelve un súper éxito, ¿no? Y a él me parece que le pagan muy poquito por ello, y bueno, pues como les decía, fallece muy, muy joven. Incluso se dice por ahí que algún presidente le regaló un piano, creo que fue, no recuerdo quién fue exactamente, pero le regalan un piano y él lo tiene que vender, ¿no? Porque debe haber sido Díaz, ¿no? Creo que fue Porfirio Díaz, claro. según yo fue Porfirio Díaz. Oye, a propósito de la ciudad, Juventino Rosas tiene su calle, no muy lejos de aquí, por cierto, en la colonia Guadalupe. Sí, exacto. Entonces es una historia, debió ser muy bonito escuchar el vals Sobre las olas aquí. Hay una película de Pedro Infante. Sí, una película de que la Pedro filman Infante. en Villa de las Flores, ¿no? Sí, y cuentan un El poquito arroyo y todo esta eso. historia, lo del arroyo y todo este tema, pero bueno, como el nombre se vuelve tan icónico, se queda con el título incluso a la película de Sobre las olas, y dicen que esta película le hace un poco de homenaje porque durante muchos años él terminó completamente olvidado. De hecho, él falleció en Cuba y ya mucho más Así es. tarde fue que trajeron sus restos y hoy se encuentra en la Rotonda de las Personas Ilustres, pero bueno, pues era una historia que no podíamos dejar de mencionar. Y qué lástima que ya no se escuche en el reloj del Parque Andino. Sí, Que estaba diseñado para que crecieran según la temporada del año las flores que las lo rodeaban, flores, ¿no? sí, es verdad, ese también es otro dato muy bonito porque sí se tuvo, digamos, un diseño pensado. De hecho, pues mencionábamos también que esta zona era de hoyos, ¿no? Que de pronto la naturaleza crecía a pesar del abandono, pero fueron los vecinos quienes propusieron pues que se creara un jardín, que es lo que hoy es el Parque Hundido. Entonces esa historia también me parece maravillosa. Y se le ocurre a Echeverría lo de las rutas, ¿no? Sí, las Tres rutas panes. arqueológicas. Sí. Sí, les digo que a mí como que me late que es por el mismo año de la Ley de Monumentos. Pero pues bueno, sabemos que en esa época también había mucho este rollo de recuperar la raíz prehispánica, pues el echeverrismo. nacionalismo, ¿no? A flor de piel. Sí, totalmente. Bueno, y vamos a presentar a un invitado que también les traje para presentárselos el día de hoy, porque como les decía, hay muchas historias literarias escondidas en este parque. Yo les voy a mencionar algunas, pero también les quiero presentar al historiador Ricardo Lugo Viñas, que ya se los había mencionado en otros programas, porque precisamente pues él también se encarga de encontrar un poco estos espacios literarios donde viven los autores. Entonces aquí está para Ricardo, qué acompañarnos. gusto. Gracias por acompañarnos. Hola, Gracias, Ricardo, Carla. bienvenido. Rica, muchísimas gracias. Qué bueno tenerte encontrarte por aquí. Sí, Encontrarnos, sí. ¿no? Pues a mí muchas gracias por poder acompañarlos en su recorrido. No. Sí, Te gracias. leemos y pues qué gusto tenerte aquí ahora. Historiador. En el programa. Historiador. Sí, cronista también, mucho de Cronista. cantinas, que creo que es un recorrido que deberíamos hacer también. Ah, porque- pues vamos a hacerlo. Hagámoslo, Un sí. recorrido de cantinas antes de que se acaben Antes de que todas. se cierren se todas acaben, porque ya están están cerradas. cerrando mucho, así es. No, pues ya ahorita nos ponemos de acuerdo para hacerlo, pero vamos a comenzar por las conexiones literarias de esta zona de la ciudad en la que estamos caminando, ¿no? Bueno, pues en el parque, platicando con Carla, estábamos viendo el programa y le dije, oye, este parque ha tenido muchísimos visitantes, este parque que desde el nombre lleva la penitencia, ¿no? Pues en honor, en homenaje al maestro modernista Luis G. Urbina, la GES de Gonzaga, ¿no? Pero me acordé de otro visitante muy asiduo de este parque, que es nada más y nada menos que José Revueltas. José Revueltas era vecino, vivía aquí en la colonia Nochebuena. Que lo comentábamos Sí, ya lo habíamos mencionado, muy de pasadita, programas muy de porque- pasada sí. que llega aquí en el contexto del 68. Sí, bueno, él llega más bien, vive en Holbein número 191, en lo que hoy es el eje 6 frente al Estadio Azul. Vamos a meternos como para acá. Sí, porque claro. si no nos- Y pues él vive entre 1959, 60, porque acuérdate que en el 68 Está clandestino, ¿no? Sí, está Sí, clandestino. claro. Un Está tiempo habita en guardado Seúl. y luego pues termina en la cárcel, ¿no? En Lecumberri. Pero bueno, le gustaba mucho venir aquí. Tenía por vecino al dibujante Héctor Javier. Vivían en el mismo edificio, entonces solían
beber una copa y luego cuando les daba hambre compraban algo y se venían a comerlo aquí. Les gustaban las tortas. Y bueno, hay una anécdota que lo cuenta justo Héctor Javier, que lo recupera Enrique González Rojo Artur, y hacen este libro que se llama Discurso de José Revueltas a los perros en el Parque Hundido. A ver, vamos a Porque estaba lleno de perros el Parque Hundido. El Parque Hundido estaba lleno de perros Todavía. sin dueño, de perros, ¿no? Ferales, de perros famélicos, hambrientos, y claro, pues con la personalidad de José, ¿no? Que siempre estaba del lado de las causas, ¿no? Justas. Pues se conmovió y entonces empezó la torta le dio una mordida y lo demás lo repartió entre los perros, pero no solo les dio alimento, sino también les quiso alimentar el alma. Y entonces la anécdota dice que se paró en una banca, en un montículo, ¿no? Y entonces, Para que declames la primera, está bellísimo. les dio A un ver, vamos a discurso, ver. ¿no? Les comenzó ¿En banca o aquí? el discurso. Ustedes dicen, No, pues, me no, toco en la banca, pues para ya que rendirle estamos homenaje al aquí. maestro Esta banca, Revueltas. no sabemos. Nada más te voy a pedir que agarres Claro mi que sí. paraguas, Ricardo. Y nosotros hacemos de perros hambrientos. Exactamente. Pero sin mover la colilla. A ver, compañeros canes, aprovecho esta concentración para tomar por asalto la palabra y decirles mi desdén, mi resistencia, mi furia por la vida de perros a que se les ha sometido y que ustedes aceptan sumisamente con una larga, peluda y roñosa cobardía entre las patas. Qué bonito. Qué bonito. Es una gran anécdota. Todavía hay más porque se hizo un pequeño libro a propósito que justamente platicaba con Ricardo, que es muy bonito, está ilustrado además, también por ahí sale un retrato de Pepe Revueltas, como se le decía de cariño, ¿no? Ajá. Entonces eso es ¿Aquí? algo también. Sí, Sí, justo por ahí, me parece que en la que estaba yo leyendo, fíjate. Sí, con su característica barba que Ah, también. claro. Está. Sí, eso lo tenemos que El mostrar. clásico Con un hueso en la mano. Y con un huesito en la mano, sí, totalmente. de barba crecida. Y, ¿no? Qué bonita edición del Conaculta, linda. caray. Es de esta editorial Calandraca, ¿no? Que es una pequeñita editorial. Y bueno, el texto en realidad es de, lo escribió Enrique González Rojo, que lo conoció muy bien, que fueron camaradas, compañeros en el, ¿no? de causas y en el partido también. Y claro, pues no sabemos qué dijo, sabemos que se paró a decir algo, pero... Pero algo más o menos. Algo más o menos por ahí, imaginando. Enrique, Conociéndolo, ¿no? Sí, conociéndolo, dijo, bueno, ha de haber dicho algo así como esto. Muy bien. ¿Y traes otro libro? Sí, fíjate que es Águila o Sol de Octavio Paz, que yo seguramente han hablado muchísimo, vamos a seguir hablando de Octavio Paz en este, que fue pues su barrio de formación, aunque no nació aquí, pero su barrio en el que vivió hasta el 34, hasta 1934. Y bueno, me acordé que... ¿Vivió hasta el... ¿Cómo? ¿Hasta qué año? Hasta el 34. Ah, Sí, 1934, vivió aquí. o sea, 20 años. 20 años, sus primeros 20 años. Hay que recordar que estuvo un ratito, bueno, siendo un bebé en Estados Unidos, ¿no? Sí. Pero bueno, pues aquí vivió su infancia, parte de Sí, sus años formativos. sus años ¿no? formativos. Y me acordé que en Águila o Sol está este poema en prosa que originalmente se llamaba Mediodía y que después él lo rebautizó como Llano. Y se refiere, según la teoría o la lectura que hace David Huerta, David Huerta asegura que Vecino es de aquí también. vecino de acá, Sí, ¿no? Del lado del Valle. Dice que entonces este poema habla de un niño, que probablemente sea Octavio Paz, que está parado en la esquina de Milet, viendo hacia el oriente, hacia la Colonia del Valle, hacia la iglesia de San Lorenzo, que ahora ya no se ve. Sí, ¿no? claro, Es pero en algún imposible, momento era Pero en visible, algún sí. momento era visible si te ponías acá. Y esto, como a lo mejor ya lo comentaron, pues era un lugar pues lleno. El parque lo fundan en 1936, 35, porque Urbina muere en el 34. Entonces, en homenaje a su... ¿no? Ah, ¿se llama desde entonces? Sí, 35, 36. Lo ponen en su... Está recién fallecido. Que nadie lo llama así nunca, siempre es el parque. No, claro, ¿no? La tradición su nombre lo oficial. llama el Parque Hundido, como el Zócalo, como la Plaza de la Constitución, que nadie la llama así, ¿no? Que, claro, la tradición llama a este parque, pues el Parque Hundido, nadie le llama el Luis G. Urbina. Pero bueno, les decía que es la historia de un niño, este poema de Paz, que es un niño que se encuentra en este llano, un pequeño hoyito de hormigas, ¿no? Que borbotean como un volcán, esas
hormigas y con la curiosidad de un infante la tapa con una piedra, ¿no? Y entonces es toda una evocación poética a los perros sin dueño, a los niños que juegan aquí regados, ¿no? En esto que ahora es un parque pues bonito, lleno de vegetación, pero en algún momento fue un llano lleno de basura. Claro, hay una foto ahí en Facebook. Sí, también. Se ve la iglesia, se ve la iglesia de San Lorenzo, no sé qué iglesia. Eso, sí. Debe no ser sé si es San Lorenzo. No sé si es San Lorenzo o es otra iglesia, pero San se Juan ve. Bautista que es San Juan Bautista. Entonces se ve el agujero, se ve el socavón lleno de tierra y de lodo, y a lo lejos se ve recortada la iglesia de San Juan Bautista. Sí. Entonces este poema justamente evoca eso. Pues a ver. Y mira, si ahí les leo solo la entrada. Se llama Mediodía, en la versión que yo tengo, pero después, como les dije, Paz lo rebautizó como Llano, ¿no? Y dice: el hormiguero hace erupción. La herida abierta borbota, espumea, se expande, se contrae. El sol a estas horas no deja nunca de bombear sangre, con las sienes hinchadas, la cara roja. Un niño, ignorante de que en un recodo de la pubertad lo esperan unas fiebres y un problema de conciencia. Aquí también lee, la lectura que hace David Huerta es que Octavio Paz es un niño que está a punto de dejar de ser un niño, ¿no? Es esto. Ese niño coloca con cuidado una piedrecita en la boca despellejada del hormiguero. El sol hunde sus picas en las jorobas del llano, humilla promontorios de basura. Una pirámide de piltrafas acuchillan todos los puntos del espacio. Los niños buscadores de tesoros y los perros sin dueños escarban en el amarillo esplendor del pudrerío, ¿no? Qué mal, Y qué menciona mal. la iglesia de San Lorenzo. Sí, también. y lo dice aquí, justo menciona a 300 metros la iglesia de San Lorenzo, ¿no? Sí. Entonces, Sí, luego, estamos hablando- Esta edición es de la de Tezontle, ¿no? Esta edición ya es del Fondo De la colección popular de del la Fondo colección de Cultura. popular del Fondo de Cultura Económica, pero pues es muy bonita esta lectura que hace David Huerta y que nos arroja esta luz como de... Sí, es es que es la primera es colección Tezontle en La primera es 1951. Sí. Aquí tienes una de 84, De que ya es 84. la quinta Y reimpresión. luego en el 90 y tantos hace este cambio Paz, y lo intitula Le cambia el nombre. Llano. Llano. Yo por eso no encontraba, cuando leí este ensayo de David Huerta, fui a mi librero y dije, no ¿Dónde está. No existe ese poema, Claro. Llano, porque se llama Mediodía. Y bueno, Paz también decía que este parque siempre daba la sensación de siempre estar debajo del mediodía. Sí, Hoy qué es un bonito. mediodía poco soleado, pero... Bueno, me parece que tú nos tienes preparado otro sitio relacionado a No, Paz. bueno, está el cuento de José Emilio Pacheco, Claro. Parque Hundido, ¿no? Sí. Hay varias historias. Bueno, yo ahorita, si quieres, tú cuéntame de esa para que No, yo no. después les cuente de otra que Creo que es muy les trágico, es un preparé. cuento medio... Fíjate que lo que he visto de las historias que suceden en Parque Hundido son medio trágicas, ¿no? O sea, sí, porque la otra que yo les traigo es, más o menos se publicó hace un año aproximadamente, se llama Corte y es de un autor que no es muy conocido todavía, pero que yo les quiero recomendar muchísimo, se llama Luis Ignacio de la Peña. Este es el libro que tiene una historia muy interesante porque el manuscrito, el autor lo tenía guardado desde hace como 30 años aproximadamente. Él, pues me ha contado el autor que tomó incluso talleres en la Casa del Lago con Arreola. Entonces ahí se preparó, tenía un interés literario pues bastante fuerte, pero también tiene un lado fotógrafo. Entonces durante muchos años capturó esa ciudad que en un momento se llamó el Distrito Federal y este libro retrata ese Distrito Federal. Solo un par de escenas ocurren aquí en el Parque Hundido, pero les decía que son un poco oscuras porque el libro en general trata sobre un asesino que sabemos muy pronto quién es el asesino, pero lo interesante es que no le hacen nada, ¿no? O sea, es México, entonces no le pasa nada, él puede seguir siendo abogado y uno como lector con cada capítulo tiene que hacer como estas conexiones para comprender la historia. Bueno, al final no se los quiero arruinar porque es muy interesante, pero incluso también el diseño que lo hace un diseñador editorial que a mí me encanta, que es Daniel Bolívar, y él elige esta portada que incluso tiene fotografías en el interior de Luis Ignacio de la Peña. Aquí se asoma, por ejemplo, la librería de cristal y tiene otras fotografías que también son guiños a los capítulos.
testigos y bueno, se supone que en el Parque Hundido se encuentra el cuerpo de una de las víctimas de este asesino. Y mientras está haciendo una filmación, porque algo muy bonito también de este libro es que tiene muchas referencias al cine y también a la música. Entonces, este es el que yo les traía. ¿De qué editorial? Este es una editorial que también tiene una historia muy interesante que se llama Plan con Maña, porque de este libro, para publicar este libro, nace la editorial. Entonces son como que los dos nacen juntos y Mario Harrigan, que es el editor, decide crear esta editorial porque tras leer el manuscrito de Luis Ignacio de la Peña, que ya había intentado publicarla en algunas ocasiones, incluso fue finalista del premio Alfaguara, no sé exactamente en qué año, pero digamos que después de eso ya nadie la quería publicar. Sí tiene una forma poco usual, no es decir, no es una narrativa tan lineal, como que uno como lector tiene que poner mucha atención, sobre todo para ver estos pequeños detalles de cómo se va desentrañando la historia, pero bueno, a mí me fascinó y ahora quiero que todo el mundo la lea. Sobre todo por esta ciudad perdida, ¿no? Del Distrito Federal. ¿No decías de Pacheco? No, fíjate que no, porque estoy tratando de recordarlo, solo sé que es el relato de un niño con algo horrible. Pero no pude hacer memoria. Y me estaba preguntando también si en este libro que recoge los poemas de la Ciudad de México. La ciudad de los poemas, de Claudia Kerik. Sí. Hay referencia al Parque Hundido. Sí, hay un par de poemas. Bueno, la historia de ese libro también es súper interesante porque, si no me equivoco, se publica en 2018 más o menos. Es un libro que tiene un tiraje pues relativamente corto, son alrededor de 300 ejemplares, porque es un libro enorme, es un libro que tiene casi 1000 páginas, creo que son un poco más de 1000 páginas, y la autora, que es Claudia Kerik, durante muchos años, desde los años 90 aproximadamente, se dedica a recoger poemas que hablen sobre la Ciudad de México. Entonces, lástima porque no traigo justamente la referencia de los poemas que se sitúan aquí en Parque Hundido, pero también hay algunos que hablan de Mixcoac y sobre todo de pues, esta zona, ¿no? Bueno, pero no sé si ya se reimprimió, se hizo un tiraje mayor, porque vale la pena, si a usted le interesa esto, que lo consiga. De verdad, pocos libros tan gozosos como esta antología que hace Claudia. De hecho, hace un par de años la estuvimos buscando para que nos llevara a algunos de los lugares de los que hacen referencia a los poemas que ella recopila. Pero uno empieza a ver la ciudad desde el alba de la ciudad y vas viendo las transformaciones y las miradas de los poetas y de cómo fueron fijándose en distintas cosas, contando ocasos, manchas urbanas, en fin, es un libro gozosísimo porque además están todos. Están todos y bueno, hay algunos que tuvo que dejar fuera por temas ahí como de derechos de autor, por ejemplo Huerta, ¿no? Que también es como súper específico. ¿No está? No, lastimosamente no está. Sí le hace referencia y explica a ella por el motivo por el que no puede incluir sus poemas, pero sí está Paz y bueno, están pues todos los poetas, ¿no? Y también hace un énfasis en las mujeres, entonces eso también es importante porque ella trata como de ver esa ausencia, pero a pesar de esa ausencia pues trata de rescatarlo un poco que encontró, ¿no? Ella en referencia a las mujeres poetas. Entonces es un libro precioso, tiene también fotografías. Algo que a mí me encanta de ese libro es que cada poema en la esquina superior derecha trae la fecha en la que se escribió y entonces uno así puede hacer como todo el recorrido, no solo por la ciudad, sino también por el tiempo. Y hace rato mencionaba Héctor, creo, sobre la primera vez que la Ciudad de México tuvo iluminación, porque según recuerdo, ese es el primer poema que aparece en la antología de la Ciudad de los Poemas. ¡Qué maravilla! ¿Sí? Vamos a hacer una pequeñísima pausa antes de continuar con este recorrido. No se vayan. Los derechos humanos en el mundo viven tiempos oscuros. Así lo señala la organización no gubernamental Human Rights Watch en su informe anual mundial 2025, en el que analiza la situación en más de 100 países. De acuerdo con el documento, 2024 fue un año en el que procesos electorales, movimientos de resistencia y conflictos pusieron a prueba la integridad de las instituciones democráticas y los principios del derecho internacional y de los derechos humanos, con un balance poco favorable. Más de 70 países celebraron elecciones y, según este informe, muchas de ellas estuvieron marcadas por el racismo, el odio y la discriminación. En el caso de América Latina,
se considera que hubo un avance significativo del autoritarismo y un deterioro de la democracia, con especial énfasis en el caso de Venezuela, donde señala se violó abiertamente la voluntad del pueblo. Además, menciona que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca hace temer que se repitan o incluso se agraven las violaciones de los derechos que hubo en su primer mandato, y que también amenaza con afectar en otras partes del mundo. Los conflictos armados alrededor del mundo pusieron en evidencia el deterioro de las normas internacionales destinadas a proteger a la población civil, lo cual se agrava con lo que Human Rights Watch considera casos nefastos de inacción y complicidad internacional en abusos que aumentan el sufrimiento humano, en particular en Gaza, Sudán, Ucrania y Haití. En el caso de México, el informe menciona que la violencia extrema del crimen organizado se suma al abuso generalizado por parte de agentes estatales con casi total impunidad. Además, puntualiza que las reformas constitucionales aprobadas pueden socavar el Estado de Derecho. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Es posible. Nunca antes un sábado fue tan divertido. ¿Será normal siempre estar de buen humor? Descúbrelo. Llega a tiempo a la estación para subirte al tren del meme. Con Mara Durón y Hernán Hochstrasser. Sábado, 12 de la tarde. Por ADN 40. ¿Por qué a veces te despiertas a las 3 de la mañana? Despertarse en la madrugada y tener problemas para volver a dormir es una situación molesta para muchas personas. Este trastorno en el sueño puede ocurrir entre las 3 y las 5 de la mañana y tiene una explicación científica. Según los expertos, tiene que ver con una baja de niveles de azúcar en sangre. El descenso de la glucosa provoca la liberación de hormonas del estrés, mayor cortisol y el aumento de la adrenalina. Estos tres factores alteran el sueño profundo y provocan que las personas interrumpan su descanso. Para no despertarse en la madrugada, reduzca el consumo de grasas saturadas, proteínas moderadas y pocos carbohidratos. Los ajustes alimenticios ayudarán a mejorar el descanso nocturno. Sin embargo, existen otros factores que pueden alterar el sueño, como lo son el... Bueno, pues antes de despedirnos del Parque Hundido para seguir con nuestro recorrido, el cuento de José Emilio se llama Parque Hondo. Y la memoria no solo es selectiva, es sabia, porque es un cuento horrible. Lo bloqueaste. Es que es brutal. Por eso les decía que era como... Es un cuento muy siniestro de un niño huérfano que vive con una tía que no ve a su papá, su madre murió, y la tía quiere mucho al gato o a la gata, y él le tiene mucha envidia. Y entonces de repente un día se pone malita la gata y él dice, no, pues los vecinos le echaron matarratas. ¿No? Entonces la tía le dice, llévala al veterinario y le da dinero para que la sacrifique porque está sufriendo mucho. Y lo que hace es que se viene con un amigo al Parque Hundido y le dice, oye, y si matamos a la gata y nos quedamos con el dinero, le decimos que ya le entregamos. Entonces, pues hacen eso. La tratan de, dicen, la ahorcamos o la matamos a pedradas. Dicen, no, pues a pedradas. Ay, no. Entonces te digo que es un cuento horrible. Y luego él se va, y entonces se va con la culpa y dice, no, va a regresar la gata. Va a regresar y mi tía se va a dar cuenta y va a pensar que lo hice por robar el dinero. Y esas cosas que tiene José Emilio, ¿no? Que puede crear atmósferas a veces terribles. Sí. Se levanta en la madrugada el niño y rompe el billete y lo tira por la ventana. Entonces, pues todo es inútil, ¿no? Pero que era pues, el abandono, la niñez, la maldad. Quedan trazadas muchísimas cosas en el escenario del Parque Hondo, como también se le llamaba. Sí, bueno, pues ahora estamos caminando sobre otra calle que también puede tener referencias literarias, porque como ya bien mencionaba Ricardo, Mixcoac es un barrio en el que varias veces vamos a encontrarnos con esa huella de Octavio Paz. Entonces ahorita nos estamos acercando a una casa que también fue muy significativa, que es la Casa de Denver. De hecho, así la llamaba Marijot Ramini, su última esposa. Y pues ahorita me parece que hay un proyecto que ya también nos comentaba un poquito Marco, de la librería El Vuelo de la Serpiente, que se está
haciendo todo un proyecto para que esta casa se pueda transformar en un centro cultural. Entonces vamos a caminar hacia allá también para mencionar algunos otros espacios que recuerdan a Octavio, porque creo que no vamos a poder llegar hasta ellos, pero ahorita les seguimos platicando. Pero esta es la casa de... Esta es la casa de Josefina. Josefina. De la madre. Sí, de la madre. Que se llamaba Josefa, ¿verdad? Pero a ella le gustaba que le dijeran Josefina. Sí, y era una mujer muy guapa y vive justo en la esquina de Porfirio Díaz y Denver. Hay un libro de Mixcoac en la memoria, donde se preguntó a vecinos antiguos sus recuerdos de lo que era Mixcoac. Y hay cosas muy bonitas de cómo se acuerda la gente de los Ollancos, de los terregales, de cómo el camino estaba todo sinuoso. De los ríos, ¿no? De los ríos. Sí. Y pues todo nos remite a la época en la que se levantan estas casas. Todas se hacían con un ladrillo estándar, que era conocido como el ladrillo tipo americano, que tenía las mismas medidas que eran las que hacían aquí. Entonces la mayor parte de las casas y de los techos, hasta que llegó el concreto armado, eran de ladrillos extraídos de aquí. Entonces probablemente esto que estamos... Otra cosa, lo que provocó el que todo se llenara de Ollancos fue la llegada del ferrocarril. Sí. Porque con el tren podían cargar y sacarlos. Entonces se unió el progreso con el crecimiento de la ciudad y la producción de ladrillos para volver esto pues, un lugar que había sido en el siglo XIX bellísimo. Se levantó con arcillas de aquí hecho, enfrente. existen anécdotas que son curiosas. Precisamente ya habíamos mencionado uno de los sitios a los que hay que revisar para encontrar la vida de Octavio Paz, que es la Zona Paz. Y bueno, ahí se cuenta que en esta casa Octavio mandaba todos esos libros que no entraban como tal a su biblioteca, no la que consultaba, sino como otros libros dedicados. Incluso muchos tenían firmas, había retratos. Por ahí una de las cosas que encontraron fue el retrato de un niño que incluso Marijó se enojó porque decía que ese no era Octavio Paz. Pero bueno, muchas cosas pues también salieron de esta como casa. Si tuviera un hijo secreto. Sí, quién sabe de dónde salió ese retrato y quién sabe ahora dónde está, porque hace un par de meses la casa se desalojó. Pero bueno, digamos que se está tratando de hacer ¿Y a dónde se fue lo que estaba aquí? Es lo que no sabemos. Platicaba con Beca y no sabemos a dónde se fueron todos los materiales, porque incluso en el momento del desalojo yo no tengo registro de si eran cosas propiedad ya de Octavio o si en el momento del fallecimiento de Marijó algunas se fueron a San Ildefonso o quizás al museo que abrieron en Tacubaya para que murió pues sin testado y sin herederos, ¿no? Sí. Entonces eso es lo que ha generado. Y con la pérdida de la biblioteca y de muchas de las cosas por el incendio de su departamento. El se queda con la mayoría de las cosas, según tengo entendido, pero ahí hay muchas problemáticas. Sí, y bueno, pues otro de los lugares de Octavio que sí me gustaría mencionar es la Casa Cerralde, que también es otro de los puntos emblemáticos de Mixcoac. Y bueno, este lugar pues le pertenecía a una de las familias también más ricas de la época y era un predio bastante grande. Y tengo un texto, si quieren se los leo, de Octavio, que recuerda que pasaba por esa casa porque hubo un momento en el que se transformó en cine. Entonces ahorita se los voy a de la casa leer. Héctor, que algún momento pasamos por ahí, sobre patriotismo, una casa como estilo morisco. La casa morisca que le decían. Que era Sí, famosa por el trenecito, ¿no? Ajá, por el trenecito, sí. Y además por su arquitectura, porque la diseña un arquitecto que de apellido era Olaeta, si no me equivoco, y él hace como toda esta perspectiva de morisca, ¿no? De tener esta arquitectura, pero además a Octavio le quedaba de camino y le llamaba mucho la atención. De hecho, él es quien la nombra la Alhambra de Mixcoac. La Alhambra de Mixcoac. Lo que le queda de paso es el Williams. Le queda de paso hacia el Williams. Y entonces les voy a leer un pedacito de algo que él dice. Dice lo siguiente: adelante del colegio Williams y siguiendo siempre la vía del tren, se llegaba a una extraña construcción morisca, la Alhambra en Mixcoac. Parecía transportada por uno de los genios de los cuentos árabes. Aquella fantasía sarracena tenía un jardín frondoso y accidentado por el que corría, entre túneles, montañas, lagos y precipicios, un ferrocarril eléctrico que nos maravillaba. Al lado de la mansión Mudéjar, la cueva de los prodigios. Cada jueves, día de asueto, abría sus puertas el cine y durante 3 horas con mis primas y primos me reía con Delgadillo y saltaba con él desde un rascacielos. Cabalgaba con Douglas Fairbanks, raptaba a la voluptuosa hija del sultán de Bagdad y lloraba con la huérfana de la aldea. Es la evocación de Mixcoac. Está en evocación de Mixcoac. En la carta. Es bellísimo, vale la pena también. Vale la pena. Que nos decían que eso tiene una historia con una carta que tiene que ver con la recuperación de un predio, la creación de un parque. Sí, en realidad es este texto de vocación de Mixcoac tiene como origen una carta
que le escribe Octavio Paz a Alejandra Moreno Toscano. Alejandra invita a Paz a que pues le dé algunos fragmentos porque le gustaría que como parte de la remodelación hubiera algunas placas con versos de Octavio Paz. Y Octavio Paz declina la invitación, pero hace toda una evocación, ¿no?, del Mixcoac, en el que y hace en estos testimonios. Que ese parque, decías, podría ser o la glorieta de Goya, la Plaza Goya, el parque que está enfrente cruzando, o el que está enfrente entre Patriotismo y Revolución. Pero fíjate, Ricardo, teníamos la vez pasada la duda, porque recordábamos a Katherine Anne Porter, sí, y teníamos la duda del lugar donde vivió. Sí, fíjate, Katherine Anne Porter, que es esta escritora brillante que fue varias veces Pulitzer, Pulitzer en el 66 y varias veces nominada al Nobel. O candidata, ¿no? Es candidata, sí. Vivió muchos años en México. En realidad llegó en noviembre de 1920. De hecho, asiste a la toma de protesta de Álvaro Obregón como presidente, y hay unas crónicas muy divertidas porque dice que Álvaro Obregón estaba borrachísimo ese día. Pero bueno, entre 1920 y 1930, Katherine Anne Porter vive a caballo entre México, París y Nueva York, ¿no? Pero en el 31 gana la beca Guggenheim y con ese dinero renta una casa muy linda en Mixcoac, en la calle de Tiziano. Al fondo hay una placita, en realidad es una media glorieta, ¿no?, una glorieta como partida, donde solo hay 4 casas. Yo no he encontrado el número, pero ella dice, les describe perfectamente la casa. El problema es que las casas se parecen, pero son 4. En alguna de esas debe estar ahí en la calle de final de donde termina Tiziano, ¿no? Ahí. Y en esa casa también Katherine Anne Porter le dio hospedaje a otro gran escritor norteamericano, comparado con, que la crítica lo compara con T.S. Eliot o con Ezra Pound, que es Hart Crane, que escribió un solo libro, brillante, The Bridge, el puente, y que es el puente de Brooklyn, ¿no? Y que vino a México también con un proyecto escritural que no escribió nada. Solo escribió un poema que se llama The Two Towers, las 2 torres, que tienen como evocación las torres de Taxco, pero no tiene nada que ver, no menciona a Taxco, no menciona a la iglesia de Santa Prisca, nada. Y vivió aquí en 1931 también, en esa casa. Katherine Anne Porter le dio hospedaje a Hart Crane, que por cierto se muere meses después, se arroja desde un barco que va de regreso a Nueva York, se arroja en el Golfo de México, se mata, ¿no? Se avienta. Él tenía ahí algunas complicaciones con su identidad sexual, estaba intentando que México le resolviera parte de sus problemas, o lo que él consideraba un problema con su identidad sexual. Era dipsómano también, entonces él tenía la esperanza de que su viaje a México le resolviera esas 2 cosas. No le resolvió nada, y parece ser que cuando va de regreso en el buque Orizaba a Nueva York, intenta besar a un marinero, se hace una trifulca y él se avienta. Y hay una anécdota trágica porque le avientan un salvavidas, varios salvavidas, que él rechaza y se va. Uno de sus parientes, me parece que es su tío, es el creador de los caramelos salvavidas. ¿De los salvavidas? ¿No? ¿Qué cosa? ¿De verdad? Sí. Esto, él muere en el 35, 32. 35. Realmente viene a México a morir, ¿no? Bueno, no venía a eso, pero termina muerto en abril del 32. Él llega en septiembre del 31, abril del 31, sí, un año está aquí y se arroja. Y Katherine Anne Porter vive como 10 años, como una década está aquí, ¿no? Vive bastantes años, sí. Ella era la editora del Heraldo. De la versión en inglés del Heraldo. Porque en esa época había mucho interés de Estados Unidos por México, claro. Entonces la mayoría de los periódicos tenían su sección en inglés. Y ella sí tiene mucha obra que habla de México, muchísimas cosas, muchos textos, ensayos, cuentos sobre la Revolución Mexicana. Y tiene una frase que a mí me ha acompañado y me ha perturbado desde que la leí, que dice: el pasado nunca está donde lo dejamos. Es como una de sus frases más hermosas. Sí, qué bonito. Que da para pensarle muchísimo. Bueno, pues se nos fue como agua esto. Sí. Qué barbaridad. ¿Queda pendiente algo en Mixcoac?
pensamos, a ver si le seguimos. Sí. Yo creo que nos falta un tramo de Mixcoac, ¿no? Aparte de que habíamos hecho el Colegio Williams, podríamos ir a buscar el Cine Alhambra. Sí, todavía pasar por queda. ahí, por Ya la no tiene casa su esta. torre emblemática, Buscar lamentablemente, los pero ladrillos de la Nochebuena. Yo creo que podemos darnos una vuelta. Y pasar al centro Vladi, que creo que ya pasaron también, pero... Sí, pasamos caminando, pero y no hablar hemos de Víctor entrado. Sey, su padre. Sí, Bueno, claro. A propósito también de la parte literaria. Ajá, Sí, totalmente. Bueno, pues, ¿qué les parece si nos vemos la otra semana? A ver qué inventamos. La verdad, no me quiero ir de Mixcoac. Y seguimos con el recorrido de las cantinas. Cuando ustedes quieran, con mucho No, ya hacemos ahí algo. Bueno, pues, Héctor, Muchísimas gracias. Muchas Gracias, Beca. Héctor, Gracias también a usted. Gracias por habernos acompañado. Espero que se le haya pasado bien, que haya disfrutado este recorrido. Se me hizo delicioso. Sí. Y bueno, ya lo saben, nos vemos la próxima semana aquí en El Foco.